Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los comentarios del presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Fernando Hurtado. Pidió este miércoles al gobierno nacional dejar de lado la actitud de incentivar conflictos y cuestionó el corte de suministro de gas a las industrias en el parque industrial durante el paro cívico. Y es que ha ocurrido algo que es considerado un delito gravísimo, terriblemente dañino para el país, no solo para Santa Cruz, para el país, pues limita el transporte de cosas tan básicas como lo es alimentos. Y es que en Santa Cruz se produce la gran vasta mayoría de alimentos que van para toda Bolivia. No sé si el gobierno sabe eso. Y es que el dinero inmerecido que va para el desayuno, almuerzo y cena de los políticos, de los servidores públicos, pues van a tener que medirse bastante, porque si su artimaña, si su táctica es impedir el uso de carburantes, impedir el uso de diésel, gasolina, de gas, pues van a tener que apretarse el cinturón para no sentir hambre. Porque al no tener el combustible tan necesario para los camiones que transportan lo que es alimentos, pues tarde o temprano van a llegar a sentir la escasez, señores del gobierno. Y los comentarios del señor Hurtado, de la CAINCO, pues son bastante certeros. Presten atención, porque lo que está por mencionar el señor Hurtado tiene bastante razón. No porque lo diga yo, sino porque se han visto evidencias. Hay evidencias de que lo que dice es cierto, y de eso vamos a hablar en otro video. En septiembre vivimos una fiesta que nos dio esperanza. Tuvimos invitados, varios de ellos se sentaron en nuestra mesa y nos dijeron que íbamos por un buen camino. Sentimos buen ánimo y la esperanza de que las cosas pueden ir mejorando, que los problemas pueden ser resueltos con nuevas voluntades de acercamiento entre Santa Cruz y el gobierno nacional. Ahora vemos que sigue la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Mientras nos hablan bonito durante nuestra fiesta, las hostilidades entran a una nueva dimensión. En septiembre vienen a la fiesta y en octubre nos cortan el gas y nos cercan. El lunes 24 de octubre, YPFB cortó de forma intempestiva el suministro de gas en el parque industrial. Conversando con varios usuarios del parque, en los últimos 5 años no se había producido un corte y una bajada de presión de estas características y con tantas horas de duración. Para intentar salir del paso, YPFB emitió un comunicado indicando que se están haciendo trabajos de mantenimiento. ¿En serio nos creen tan inocentes? Adicionalmente, llama la atención que en simultáneo, la refinería de YPFB deja de proveer combustible a las cisternas de las estaciones de servicio del departamento. La suma de estos dos hechos es claramente la ejecución de una amenaza de un dirigente sindical. Un dirigente sindical que se nota que hace mucho que no trabaja, porque está claro que no entiende lo que el corte de gas ocasiona. No entiende que esto perjudica a la industria de alimentos que abastece a todo el país. No entiende que sin gas no se puede garantizar la cadena de frío de alimentos y medicamentos que salen de Santa Cruz para Bolivia. No entiende que cortar el gas es un delito penado por ley. Bueno, esto último quizás sí lo entiende, pero debe estar tranquilo, sabiendo que para aquellos que son afines a las políticas del gobierno de turno, las reglas son otras y nunca se los mide con la misma vara. Cortar el gas es criminal y la ley está por encima de todos, incluyendo las empresas públicas. Pero está claro que a quienes reclaman por los derechos, por sus derechos, se los intenta hacer ver como los malos de la película.
mientras que el mismo gobierno se hace el de la vista gorda con sus movimientos afines. Mientras ministros dan vueltas por la ciudad en vehículos oficiales, levantando pitas, gajos y agrediendo ciudadanos, le dan la espalda a un cerco con volquetas de tierra y piedra. No les importa que el cercar a Santa Cruz es hacer subir los precios, es desabastecer el país, es atentar contra la economía de la familia. No les importa. Pero resulta irónico que por un lado el gobierno cuestiona duramente el paro cívico y por el otro incentiva a sus organizaciones afines a cercar Santa Cruz. Cercar a Santa Cruz y cortar las vías hacia otros departamentos es crear escasez de alimentos, es incentivar a la especulación, es gastar las escasas divisas para importar los alimentos de otros países, es hacer un deliberado daño a la economía de las familias bolivianas. No les importa. No les importa perjudicar a Bolivia al cercar Santa Cruz. Pero ningún proyecto político justifica semejante despropósito. Cercar a Santa Cruz es crear nuevos problemas para tapar los ya existentes. Y nos preguntamos, ¿cuál es el trasfondo de no querer resolver el conflicto por la realización del censo y más bien intensificarlo a través de las organizaciones afines al gobierno? Si el propio gobierno inicialmente fijó la fecha para el 2022 y sin motivos técnicos lo cambió de forma unilateral, ¿por qué ahora descalifica la propuesta de Santa Cruz? ¿El gobierno quiere acaso agudizar el conflicto para cerrar filas en contra de una región que se resiste en aceptar las maniobras políticas? ¿Será que el gobierno quiere aprovechar el conflicto por el censo para levantar una inmensa cortina de humo y tapar el deterioro de la economía, tapar las tantas y diarias evidencias de la incapacidad de su gestión económica, tapar la decadencia del modelo económico, la recuperación mediocre, la pérdida de las reservas internacionales y divisas, tapar el gasto público ineficiente, tapar la ineficiencia de las empresas públicas y la subida de los precios? ¿Se quiere acaso desviar la responsabilidad por la mala gestión económica mostrando a Santa Cruz como el culpable de todos los males? ¿Por qué el gobierno a través de algunos ministros sale a advertir el no pago del segundo aguinaldo por el paro cívico? ¿A quién intenta engañar el ejecutivo de la COP cuando dice que el paro cívico cruceño pondría en riesgo el pago del aguinaldo de este año? Sería triste que quienes dicen representar a los trabajadores no sepan que la aplicación del doble aguinaldo es en base al crecimiento hasta junio de cada año. Y señores, estamos en octubre. El gobierno nacional habla de un censo con consenso. ¿Pero qué es un consenso? El consenso es el acuerdo entre todos, no es el acuerdo entre algunos, no es un acuerdo solo entre los afines. Cuando se quiere llegar a un acuerdo entre todos, deben cumplirse algunas condiciones básicas. Se debe respetar a todos, también a aquella parte que plantea soluciones diferentes. Se debe escuchar sus argumentos, dejando a un lado los prejuicios. Se debe dejar a un lado la propaganda política. ¿Acaso existe la intención del gobierno de llegar a un acuerdo? Con la conocida brecha entre lo que se dice con lo que se hace, lo que hemos visto hasta ahora es una actitud de imposición, de convocar a reuniones para imponer en lugar de concertar. ¿Acaso se puede llegar a un acuerdo cuando se descalifica, cuando se amenaza al otro, cuando se quiere dividir a la otra parte? Lo que vemos es que el gobierno no reconoce los argumentos de Santa Cruz, sus derechos, sus visiones, sus planteamientos legítimos. Ojalá en el encuentro de este viernes se cumplan las condiciones y se busquen acuerdos que incluyan la posición legítima de Santa Cruz, para que el país avance, para que las familias puedan trabajar y puedan ganarse el pan de todos los días. Necesitamos que los conflictos se resuelvan. Y para eso necesitamos actos de buen gobierno. Se practica el buen gobierno cuando no se viene a querer imponer su posición a los demás. Se practica el buen gobierno cuando las partes se sientan a dialogar, cuando escuchan a la otra parte, cuando tienen voluntad de ceder en algo a favor del bien del país, cuando se respeta a los que piensan diferente.
Las diferencias de opinión son normales hasta en la familia. Y de estas diferencias suelen generarse conflictos. Pero nos va mal cuando un miembro de la familia quiere imponer sus voluntades y posiciones al otro. Peor aún, cuando esa persona no tiene argumentos sólidos, cuando se compromete en cumplir una tarea en un tiempo determinado y de repente, sin tener argumentos coherentes, cambia los plazos, perjudicando a los demás. Y cuando otro integrante de la familia insiste en que se cumpla lo inicialmente prometido en beneficio de todos, pero la otra persona, en vez de presentar argumentos sólidos, lo descalifica, lo insulta, lo agrede. Hay mucho desgaste en conflictos y líos. Y para vivir con tranquilidad, emplazamos al gobierno nacional a dejar de lado su actitud de incentivar conflictos y exigimos que busque un acuerdo con aquellos que tienen planteamientos legítimos y bien fundamentados. A pesar de todo, seguimos adelante y haremos lo nuestro para hacernos respetar. Bien. El gobierno está acostumbrado, muy acostumbrado, a conseguir lo que quiere comprando conciencias, comprando almas, si nos ponemos un poco románticos, ¿no? Y si no compra conciencias, lo hace de una manera bastante a la cubana, por medio de la presión, por medio de la represión, por medio de violentar los derechos, por medio de todo lo que han venido haciendo, como por ejemplo en contra de Adep Coca. El mismo modus operandi que han venido haciendo con Adep Coca lo están haciendo en Bolivia, en Santa Cruz, perdón. Mandar a sus hordas de personas compradas, conciencias compradas, a pretender ser indígenas cruceños. Trajeron gente de otro departamento para que ellos finjan ser cruceños. Cosa más patética, cosa más detestable, cosa más repugnante. Utilizar gente de esa manera, qué asco. Y decir, los indígenas originarios han solicitado que se realice un consenso, que se realice una reunión, quieren ser tomados en cuenta. Ya vamos a hablar de ese discurso tan lastimoso, tan grotesco de Luis Arce Catacora en otro video. A lo que el gobierno hace caso, entre comillas, ¿no? Sí le hace caso a los indígenas originarios que se inventaron, que trajeron de otro departamento. Es decir, sus propios masistas mandados por ellos a hacerse pasar por cruceños, a eso sí le hacen caso. Nótese lo terriblemente asqueado, lo terriblemente violento, lo terriblemente discriminador que es eso. No acatar, no escuchar a los cruceños, a los ciudadanos de Santa Cruz, pero sí escuchar a tus falsos cruceños que mandaste de otro departamento. Y de eso vamos a hablar indudablemente en otro video. Y no solo contentos con eso, cumplen las amenazas de un personaje tan nefasto para Santa Cruz, un terrorista, desde mi punto de vista, un terrorista con todas las letras. Y lo curioso es que YPFB cumple la amenaza de un personaje político. Y encierran a trabajadores de una refinería por varias horas. Los encadenaron. Y de eso se los mostraré el video más adelante, que este video se ha hecho muy largo. Señores, lo que está haciendo el gobierno
perjudica a toda Bolivia. Y los perjudica a todos con el único objetivo de también perjudicar en parte a Santa Cruz. Pero reitero, lo que se produce en Santa Cruz es lo que se consume en toda Bolivia. Bueno, en casi. Y al gobierno no le interesa. Para que se den cuenta, señores masistas, ustedes no les interesan. No les importa al gobierno si ustedes el día de mañana se mueren, porque su muerte será utilizada políticamente. Lo que le importa a la gente que está en el poder en este momento es simplemente obtener un beneficio de todo esto. Y el beneficio a largo plazo, a mí me hace mucho sentido lo que menciona el señor Hurtado, que parece ser que busca culpar a Santa Cruz de todo para iniciar una especie de guerrilla. Y no suena tan descabellado cuando empiezas a ver cumplirse las amenazas de un triste terrorista a favor del gobierno, y que lo cumpla YPFB. Deja mucho que desear. Y creo que es por eso muy importante, muy importante, que el gobierno no debe tener el poder que hoy en día maneja el gobierno masista, Luis Arce Catacora, que puede, bajo cualquier pretexto secundario, cortar el suministro de hidrocarburos a Santa Cruz, no importándole qué le va a pasar a futuro o a largo plazo a Bolivia. Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su comentario, su opinión. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y el siguiente video, señores, en el siguiente video vamos a ver todas las evidencias de lo que se ha hablado en este video. Nos vemos.